yo no me quiero morir. ¿Y ahí qué le dices? Te quedas sin respuestas. ¿Cómo se le dice a una persona que no hay tratamiento para su cura? Cuando una persona verbaliza cuánto tiempo me queda, cómo va a ser el proceso, no se contesta siempre, no se es totalmente sincero siempre. Pedro Milla, enfermero con más de 15 años en atención prehospitalaria y paliativos, afronta cada día conversaciones que nadie le enseñó a tener. La primera vez nunca estás a 100% preparado y como profesional no tienes respuesta para todo. No somos dueños de borrar las emociones. Es una conversación dura la que vamos a tener sobre conversaciones duras. ¿Cómo te das cuenta realmente de que en cuidados paliativos no se cura, sino que se acompaña? Y si se está preparado para eso. Bien, bueno, en la formación siempre te dan unas nociones, te explican, ¿no? Lo que está pasando, entonces la información básica la tienes. Luego ya lo complicado es salir al ruedo y torear, ¿no? Y verte de frente con esa persona, con esas situaciones tan complejas. Lo complicado es salir a torear, plantearse lo que está pasando y trabajar al final los miedos, las dudas que te generan y que eso no repercuta en la persona de la que quieres cuidar y a la que quieres aportar esa tranquilidad, ese confort, esa calma. ¿Es muy diferente lo que te cuentan en la carrera a lo que se vive? Claro, es muy diferente lo que estudias a lo que luego se tiene que escenificar, ¿vale? Porque hay muchas personas, hay muchas maneras de vivir, hay muchas historias, hay muchos tipos de dolor, de malestar, de síntomas que acompañan. Nunca hay una ecuación exacta ni repetitiva. Ahí lo importante es lanzarse al ruedo y estar bien acompañado. Yo tuve la gran suerte de estar muy bien acompañado, trabajar con el equipo de Enric Benito, que es uno de los mejores paliativistas o de los más reconocidos a nivel mundial, y esa compañía fue fundamental, fue providencial para poder yo desarrollarme y que a día de hoy siga teniendo ese amor, esa ilusión por hacer cuidados paliativos. Hay que tener más que amor, me lo has dicho hace un ratito, compasión, me ha encantado. Ahora si podemos hablamos, pero en esta preparación que tuviste te preparó realmente, o sea, te sentías preparado la primera vez que entraste a una habitación a dar una noticia o tener una conversación que no es fácil. Hombre, si te soy sincero, la primera vez nunca estás a 100% preparado. Es verdad que si no lo haces solo, si estás bien acompañado, el camino es mucho más sencillo. Acompañas con mucha atención, con muchos más silencios y siendo muy precavido y muy cauto. Que eso creo que es muy importante en cuidados paliativos. ¿Cómo recuerdas esa primera vez? Pues esa primera vez con asombro y con ilusión, porque el resto de compañeros que entraron a acompañarme, porque normalmente no entrábamos solos a las reuniones más complejas con las personas en cuidados paliativos y su familia, ellos se mantenían muy calmados, muy tranquilos, se generaba una atmósfera de mucha complicidad y creo que esto fue lo que hizo que yo entendiese cuál era la mejor forma de hacerlo. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo se afronta esa conversación? Se afronta con mucho respeto, con mucho cuidado, poniendo mucha mesura a lo que uno dice, con mucha atención al lenguaje no verbal de la persona, a esas miradas, a la tensión del cuerpo, que te va dando feedback y te va avisando de que se puede estar generando un momento incómodo, ¿vale? Que igual no es el mejor momento para seguir aportando información, ¿sí? Igual momento de dejarlo, pero todo esto es lo que nos hace entender. Es que marca un antes y un después en la persona, en la familia y me imagino que también en el profesional al tener esa conversación. A ver, hay conversaciones complejas, ¿no? Al final esas conversaciones complejas en las que te vuelcan una pregunta incómoda, ¿vale? Esa incomodidad está en ti. Es una incomodidad probablemente por lo que te ha tocado vivir ya. Todos llevamos nuestra mochila con nuestras piedras y en alguna de esas piedras encontramos cierta similitud con lo que ya hemos vivido. Entonces esto te remueve, te genera incomodidad
pero no quiere decir que la persona se sienta incómoda. Igual, al soltar esa pregunta tan incómoda para ti, él se está sintiendo liberado o su familia se está liberando de una carga, ¿vale? De la carga de llevar esa pregunta dentro. ¿A qué pregunta nos estamos refiriendo? Hay muchas preguntas que suelen ser incómodas para la mayor parte de las personas, como ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cómo va a ser el proceso? Hay muchas preguntas, como ya digo. Todas tienen forma de abordarse y todas, además, suelen generar alivio. Porque cuando una persona verbaliza o suelta esta pregunta bomba, ¿no?, que puede ser demoledora, al final sabes que están soltando algo para descargarse de esa presión, de esa inquietud, de ese malestar que tiene. ¿Les contestas siempre, aunque la respuesta sea súper dura? No se contesta siempre, no se es totalmente sincero siempre y además no siempre se le da una respuesta, porque no siempre la respuesta mía es la válida para la persona. ¿A qué te refieres? Pues muchas veces, normalmente ya hemos calibrado, ya sabemos cómo está la persona, la situación, qué cantidad de información tiene, qué menos, y los profesionales nos damos cuenta de que, no siempre, a lo mejor en ese momento la persona no está preparada o le falta alguna información antes de obtener esa respuesta. Muchas veces devolvemos la pregunta para que sea la persona la que se responda, porque al final la verdad está en uno. La persona que está perdiendo fuerza, apetito y que su cuerpo le está dando avisos de que no está bien, ella ya sabe que el final puede estar ahí. Es decir, si te preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me queda?, ¿tú le devuelves la pregunta de qué forma? Me lo puedo imaginar, pero me gustaría que nos dijeras. Bueno, según si está preparado, pues se le puede decir la verdad, que la verdad es, no lo sabemos, ¿vale? Lo que sí sabemos es que el tiempo de que dispongamos, estamos aquí para ayudarte, para darte confort, para aliviarte, para acompañarte en ese sufrimiento, para controlar esos síntomas que te incomodan, para apoyar a tu familia, para preparar esto que está pasando, para preparar ese desenlace, como si fuese una biografía de vida que se tiene que cerrar y que hay que acabar. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que decir o que has escuchado? En cuidados paliativos te podrás imaginar que escuchamos muchas cosas muy difíciles. Pero si tengo que decantarme por algo, la más compleja es ¿por qué a mí? O cuando ni siquiera es una pregunta. Yo no me quiero morir. ¿Y ahí qué le dices? Pues tienes que sostener sobre todo y hacer uso de esta compasión, ¿vale? Para sostener el momento a la persona y validar esa emoción que sufre, ¿vale? Porque probablemente sea una emoción que le ha hecho verbalizar ese malestar que tiene. Y como profesional no tienes respuesta para todo, pero sí que puedes acompañar a la persona en esa emoción o en ese sentimiento que la está incomodando en ese momento. Y muchas veces, como ya hemos dicho, un silencio sostiene mucho mejor que cualquier respuesta que puedas dar. ¿Hay contacto físico de una acogida de mano, algo? En ese sentido, contacto. A veces, no lo sé. Lo hay, es necesario, pero no es necesario para todas las personas. ¿Hay algún error que se suele cometer con toda la buena intención del mundo? Desde el profesional hacia el paciente. Yo pienso que hablar de tiempos es un error. No ser sincero es un error. Y ocultar información cuando la persona demanda información, estos pactos de silencio o conspiraciones de silencio, que se utilizan mucho. En Occidente no tanto, en Oriente mucho, porque la familia casi que decide por las personas. Entonces, cuando hablamos de transculturalidad, es algo un poco más complejo. En estas conspiraciones que hablas, estos pactos de silencio,
que ciertamente se dan mucho. Me gustaría que ahondaras un poquito más sobre ello. Me surge a mí la idea de saber cómo actúa la enfermería, los enfermeros, las enfermeras, en ese momento en el que el paciente ya no puede decidir, está muy mal y la familia está desbordada, y la familia seguramente viene de sufrir mucho cuando son periodos muy largos, hay veces que sí es más rápido. A lo mejor incluso hay luchas entre ellos de qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. ¿Cuál es vuestro papel en este momento? Bueno, es una de las partes más complejas. Las conspiraciones siempre se hacen por amor a la persona. Entonces se ocultan información por amor. Y también hay que romperlas por amor. Es muy importante que ellos entiendan que esa persona necesita esa información y que a veces teniendo esa información puede hacer muchas cosas antes de irse que no se pueden hacer si no tiene esta información. Cualquier tipo de legado, cualquier cosa que se tenga que decir, cualquier despedida, con una conspiración de silencio no se va a dar, ¿vale? Porque se oculta información y se genera mucha tensión familiar. Es verdad que se hace por amor, pero también es verdad que hay que romperlas por amor a su familiar. ¿Y ahí entráis vosotros? ¿Habláis con los familiares? Sí, es fundamental, porque si no, además es que vulneramos un derecho del paciente. La información es del paciente y salvo que él diga que no quiere recibir esta información, pues lo que hay que hacer es dársela, ¿vale? Pero también hay que hacerlo con mucho cuidado, respetando a la familia, respetando los tiempos, ¿vale? Y que sobre todo hacer entender a todos que se va a hacer con mucha mesura, con mucho cuidado y que no se va a volcar toda la información de golpe ni de una manera que pueda hacer daño. Si no se ha podido resolver ese pacto de silencio, no se ha podido hacer a la persona enferma consciente de lo que está pasando y la familia es quien tiene que tomar las decisiones, pues siempre procuramos retrotraernos a expresiones de la persona que ha expresado durante el proceso de la enfermedad, en las entrevistas, ¿vale? Para que ellos también tengan una orientación como una brújula que les guíe y puedan tomar decisiones, ¿vale? Porque al final, bueno, como siempre tenemos claro que estos pactos de silencio se hacen por amor, ¿vale? Y muchas veces hay que resolverlos también por amor a la persona, ¿vale? Es importante hacerles consciente a ellos y que las enfermeras nos acerquemos a ellos y les expliquemos con naturalidad qué significa eso de un pacto de silencio y sobre todo que hay que tener muy presente y muy en cuenta qué es lo que la persona ha expresado y verbalizado, que además es lo que a ellos más confort, más tranquilidad les deja. Saber que están respetando ese legado con esa voluntad que la persona verbalizó en cualquier momento. Normalmente contra esto no suele haber distocia familiar. Cuando alguien expresa que la persona en su momento dijo tal, normalmente ahí se suele disolver ese conflicto porque ya tiene una guía, una orientación. Puede ser un legado físico o algo material, una despedida de alguien querido o de alguien con el que está en conflicto. Hay muchos tipos de despedidas, como ya digo, y esto genera también en la familia una presión, tener que tomar una decisión por esta persona si no lo ha verbalizado. Pero cuando lo ha verbalizado siempre facilita o simplifica un poco más las cosas. ¿Qué necesita la familia de las enfermeras y los enfermeros? ¿Es como otro paciente más? La familia tiene muchas necesidades. Necesitan hablar, necesitan desahogarse, necesitan que te acerques a ellos sin juicio, entendiendo lo que te explican por muy complejo que sea. A veces es complicado entender que estén haciendo algo, pero es que su realidad se ha manifestado así, su realidad es así, ha sido así toda la vida. Entonces es muy difícil hacerle entender que hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer o que ya no pueden hacer por el bien de la persona, de su familiar. Estamos especializados en esto, en saber cómo cuidar, en detectar necesidades alteradas y en aplicar los cuidados más necesarios a la persona y a los familiares. Siempre se hace con mucho cariño, con mucho amor y atendiendo a esa necesidad que muchas veces no está verbalizada, pero que está sin cubrir.
A la familia yo entiendo que siempre les contestáis cuánto tiempo queda. O no, tampoco. Bueno, es que realmente nunca lo sabemos, salvo que el desenlace sea muy próximo. Pero cuando el desenlace ya está muy próximo, ya hay signos vitales muy evidentes que se empiezan a alterar. Entonces podemos hacer, incluso ahí podemos hacer una estimación. Pero de verdad que no es lo más importante. Siempre lo decimos, fijarse en el reloj, estar pendiente del reloj y del tiempo, hace el proceso de la agonía, el proceso de final de vida, muy tortuoso para la familia, cuando en realidad están teniendo una oportunidad de hacer la mejor de las despedidas con su familiar, acompañándolo a él, estando ahí, y no tanto mirando al reloj, que finalmente no es lo más importante, aunque el tiempo cuente, pase y genere una merma física y psicológica, claro, en la familia. Es muy duro. Ese último tiempo, como bien dices, no es mirar al reloj, sino a la persona. ¿Qué gesto vuestro es el que suele calmar más? Un gesto profesional, tanto al paciente como a la familia. Yo pienso que mostrar atención plena, una preocupación verdadera, ¿vale? El deshacerte en cuidado hacia la persona que lo necesita, el prestar atención y que la persona y su familia perciban que estás prestando una atención verdadera, una atención consciente. Bueno, siempre hay algún gesto físico, si la persona lo permite, tocar, dar la mano, que puede calmar. Pero que el profesional se muestre calmado, atento, compasivo, aporta mucho más de lo que pensamos, porque al final la respuesta está en cada uno, ¿vale? Porque probablemente mi respuesta no te vaya a servir siempre. Como la respuesta está en cada uno, lo más importante es hacer que esa respuesta florezca, acompañando, muchas veces estando muy atento a lo que dice la persona, para aprovechar ese momento en el que la persona quiere hablar o pone énfasis en algo para que de ahí nazca esa respuesta. ¿Los familiares realmente confían o creen en vuestra atención, en vuestra preocupación o vuestro cuidado, o piensan que lo hacéis de una forma, bueno, es que es lo que le toca? ¿Cómo conseguís que de verdad os crean? Las enfermeras son profesionales con alta credibilidad y yo creo que punto, el punto adecuado está en ser genuinos o genuinas, mostrarnos tal como somos, en mostrar la preocupación justa, no desmedida, porque nuestra preocupación debe ser por cuidar y porque esos cuidados se den y porque las personas se sientan cuidadas. Y ahí también está nuestro trabajo, ¿no? En entender que eso está pasando y en mostrarnos de verdad a esas personas para que ellos perciban que realmente nuestro interés por el cuidado es real y que realmente nos importan y nos importa que se sientan cuidados, que es realmente para lo que estamos ahí. Con lo que nos cuentas, con lo que hemos hablado un poquito fuera de cámaras, y aunque tú estás preparado, me has dicho varias veces que te preparan para esto y tú, porque digo, es muy difícil cómo llegas a tu casa y afrontas tu día sin toda la carga que traes. Y bueno, me gustaría saber qué tipo de límites se pueden poner o pones para no llevarte a casa, no ser frío, no ser un robot, pero sientes, en fin, todo esto, ¿cómo se gestiona? Es muy importante esa pregunta que me haces, ¿vale? De esto se ha estudiado mucho, se llama síndrome de burnout y los profesionales tenemos un papel muy importante, pero es tan importante lo que hacemos fuera, ¿vale? Lo que hacemos en el trabajo y como lo que hacemos en nuestro hogar. Pienso que si utilizamos como símil una mesa, ¿no? Que fuésemos nosotros, pues, todas las patas tienen que estar bien cuidadas, la emocional, ¿no? La física, los cuidados, las relaciones sociales. Creo que esto es lo que hace que no nos desbordemos, no nos sintamos mal, no nos quebremos, aunque haya una situación que personalmente en el trabajo nos haya tocado.
Creo que ahí está la cuestión, en cuidar tanto a los pacientes como a nosotros mismos. ¿Cómo notas que una situación te está afectando o te ha afectado más de la cuenta y cómo te separas? Bueno, te das cuenta porque somos seres emocionales, ¿no? Y las emociones surgen, y a veces nos enganchamos a ese sentimiento y ese sentimiento nos genera malestar. Todos tenemos que tener nuestros resortes, nuestros puntos gatillos para estar atentos, atender a eso que está pasando y poner el cuidado que necesita eso, ¿vale? Igual que lo hacemos con los pacientes. Si yo atiendo a una persona con compasión, me tengo que acercar a mí también con compasión y permitirme sentir que en ese momento me encuentro emocionalmente tocado por algo que ha pasado y hacer esas cosas que yo sé que me sientan bien para cuidarme y que eso vaya pasando, pero sin poner freno, porque al final la emoción se va a ir cuando se tenga que pasar y ese sentimiento va a estar el tiempo que tenga que estar. Muchas veces no somos dueños de borrar las emociones, pero sí de cuidarnos, como ya he dicho. Me gusta que traigas de nuevo a colación la compasión, porque hablábamos y claro, yo en mi... Dice, claro, la empatía te ayuda, pero me has dicho una cosa que me gustaría que la compartieras. La empatía es muy necesaria para que la persona entienda que estás entendiendo lo que le pasa, ¿vale? Pero la empatía te acerca mucho al dolor de la persona. Entonces, si empatizas demasiado, yo siempre digo que los zapatos de la empatía duelen más. Si yo me pongo tus zapatos, a mí también me duelen. Por eso, para evitar que sea muy doloroso y que eso nos desgaste a nivel profesional, ya hay herramientas que se han estudiado con evidencia científica y que son antiquísimas. Se practican en muchas otras religiones, no solo en la cristiana, que es el cultivo de la compasión. El cultivo de la compasión es la forma de acercarse a la persona sin juicio, con atención plena, prestando atención, y es una forma muy bonita de cuidar, muy respetuosa, en la que la persona siente ese rapport, ese feedback, de que lo estás entendiendo sin que llegues a tener que ponerte sus zapatos y que te duela. Me imagino que será la única forma realmente de desempeñar un trabajo, una labor como la de cuidados paliativos. Voy a guardar una última pregunta para el final, pero quería saber qué aspectos del trabajo de cuidados paliativos no se entiende o no se ve fuera o se malentiende o malinterpreta. Creo que y creo que no me equivoco si digo que el que más se malinterpreta es el proceso de final de vida, son las sedaciones paliativas. El momento en el que hay que administrar medicación para aliviar únicamente el sufrimiento, ¿vale? Creo que esto culturalmente y casi por sistema, aunque a día de hoy las personas tienen la mente mucho más abierta y entienden mucho mejor qué son los cuidados paliativos, creo que esto es lo que más inquietud genera, porque la intención es muy diferente. La intención va para aliviar el sufrimiento y el malestar, pero las personas, los familiares sobre todo, piensan que es para acortar la vida. Y esto nunca se hace para eso. En la sedación paliativa alivia el sufrimiento de la forma que podemos, con las herramientas que podemos, que son la medicación que adormece a la persona y que alivia el dolor. Claro, esta sedación ya la persona es como que deja de estar realmente, ya no tiene interacción. Yo sigo diciendo que es muy duro. Esto es muy duro. Vale, esta es la idea más equivocada, ¿no? Lo que no se entiende, una idea equivocada. Tu trabajo a largo plazo, ¿cuál es la parte más dura o que más puede pesar a largo plazo? A ver, encontrarnos con situaciones muy familiares en nuestro día a día del trabajo, esto nos mina porque nos trae recuerdos y nos hace avivar emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal. Pero si tuviese que decirte las situaciones que más me han tocado han sido las relacionadas con niños. Son mucho más complejas de manejar y hay un sufrimiento mucho mayor por parte de la familia.
creo que esta es la que más mina, la que más desgasta y la que más puede hacerte tambalearte en tu día a día, o que puede minarte más con los años. Frente a estas situaciones que minan, que pesan y que duelen, a lo mejor, ¿qué podrías cambiar o qué cambiarías en la formación sanitaria, si es que hay algo, que te pueda dar más herramientas para afrontar este tipo de situaciones tan duras y dolorosas en realidad? Aunque suene repetitivo, trabajo de comunicación, ¿vale? Tanto verbal como no verbal, fundamental, y el cultivo de la compasión como herramienta a través del mindfulness, principalmente del mindfulness. Mañana hay una enfermera, un enfermero que va a entrar en su primera habitación donde tiene que tener esta primera dura y difícil conversación. ¿Qué le dices? ¿Qué consejo le das? Que a lo mejor te hubiera gustado escucharlo a ti. Yo ya lo escuché y me ayudó a entender mucho. Es un consejo importante y creo que necesario, aunque a mí en aquel momento no me resolvió tantas dudas como tenía. Me dijo, si no recuerdo mal, fue Enrique Benito, el médico, me dijo: no entres a barrer la casa del otro sin haber barrido previamente la tuya. Es un símil que te lleva a entender que mientras que tú no te encuentres preparado o emocionalmente bien, no abordes ciertos temas con las personas. Siempre tenemos la oportunidad de dejarlo en stand-by o de pasar el testigo al compañero que mejor preparado esté para abordar esa información de cierta complejidad para uno. Es un gran consejo, aunque a lo mejor a priori dices, no es lo que quiero escuchar, pero... y hablando de escuchar, ¿qué frase todavía sigue contigo que hayas escuchado en una habitación? Bueno, yo pienso que la más dura, la más compleja es: no me quiero morir. La peor afirmación que te pueden hacer, porque te quedas sin respuestas, ¿vale? Y a veces los silencios se hacen muy largos, aunque sean un recurso fabuloso para dar una respuesta en ocasiones. Creo que es lo peor que se puede escuchar en una habitación. Pues sin palabras nos dejas. Pedro, gracias por compartir con tanta honestidad tu experiencia. Nos has dejado claro que no siempre se puede curar, pero que sí se puede cuidar y acompañar para hacer ese final, el mejor posible. Bueno, lo mejor posible está bien. Al final, el final se tiene que dar, ¿vale? Como cuando llegas al final de un libro que no quieres, pero se tiene que dar. Y todos los finales son perfectos, porque son el culmen de una vida, de una biografía, de una historia que se tiene que acabar. Todas no acaban al gusto de todos, pero sí que es verdad que estas historias parecen que ya están escritas y predeterminadas, y el que ha vivido en paz su camino se acaba yendo en paz, y el que ha sido un poco más guerrero, pues acaba guerreando, haciendo honor a su historia, a su vida. Yo me quedo con eso del final de la historia de las personas. Y bueno, esto hace que, aunque no sean perfectas a juicio de todos, sí que son como tienen que ser. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches, nos vemos en la próxima guardia.